generalidades, vamos a ver lo siguiente. Cuando hablamos de generalidades tenemos que ver todo lo que corresponde método de diagnóstico, cómo se obtiene imágenes o qué exámenes se solicitan, lo que corresponde al diagnóstico con imágenes. Dicho de otra manera sería lo que antes se denominaba radiología o rayos X. Ahora se ha diversificado por el advenimiento de nueva tecnología para la obtención de imágenes. Entonces, en eso, por ejemplo, comenzamos teóricamente como anécdota lo que es rayos X. Antes comenzamos solamente con rayos X. Luego vino lo que corresponde, y dentro de los rayos X también vamos a ir viendo varias estructuras y varias formas de obtención de las imágenes. Luego vino el advenimiento, vino lo que corresponde el ultrasonido, en apoyo a los rayos X. El ultrasonido también fue un método de diagnóstico que ayuda a llegar al mejor diagnóstico del paciente y por ende es otro campo de la radiología. Pero antes de lo que corresponde pasar a rayos X tenemos lo que es radiología convencional, básicamente lo que se dedicaba a hacer los estudios de los huesos. Luego vino el descubrimiento de la sustancia de contraste, principalmente para la vía digestiva. O sea, ahí vino el descubrimiento de cómo los rayos X puede hacer ayuda diagnóstica en lo que es esófago, estómago, intestino delgado y colon. Entonces apareció un nuevo campo de la radiología en lo que corresponde al tubo digestivo. Ya no solamente se quedó en lo que corresponde a los huesos. Y dentro de la radiología estamos en lo que corresponde a radiología convencional. Luego vino lo que corresponde a la radiología ya de sustracción digital, en qué consistía también, lo estoy adelantando en el sentido de que se va a ir demostrando lo que es las imágenes. Cuando hablamos de radiografía con sustracción digital, era para ver lo que corresponde el sistema geográfico, arterias, venas. Entonces, ¿qué hacía la sustracción digital? Sacaba todo lo que no nos interesaba, por ejemplo, huesos, parte muscular, y solamente nos dibujaba la parte arterial. Entonces también apareció lo que corresponde a la... a lo que es la radiología intervencionista. Y dentro de la radiología intervencionista también utiliza lo que es tanto lo que es los rayos X convencional y corresponde a lo que es la ultrasonografía. Corresponde lo que es la resonancia magnética nuclear, pero antes de la resonancia magnética nuclear acá se voy a hacer lo que es la tomografía. La tomografía como método de diagnóstico también es un adelanto para lo que es diagnóstico por imágenes. Entonces, lo que no se podía ver en radiología convencional, lo que no se podía estudiar lo que corresponde a ultrasonido, se comenzó a estudiar lo que corresponde con tomografía. Y tomografía con sus distintas generaciones de tomógrafos. Luego ya vino lo que corresponde a la medicina, el resonador magnético nuclear. Entonces, ayuda a hacer el diagnóstico de lo que es el mejor diagnóstico de cualquier patología que fuese. Pero también usted tiene que tener presente que estos métodos de diagnóstico de radiología, ecografía, son únicos, excluyentes uno de otro, sino incluyentes, o sea, se ayudan uno a otro. Lo que uno no puede ver el otro, o afinar un poco más el diagnóstico de cada patología. Eso es lo que tiene que saber. Y la otra cosa que actualmente dentro del campo del diagnóstico hay médicos que se dedican exclusivamente a ver la radiología convencional o la radiología de emergencia, y médicos que se dedican exclusivamente a lo que es ecografía, y dentro de ecografía toda la gama de estudios que se hacen en ecografía, por ejemplo, de partes blandas,
ecografía musculoesquelético, ecografía Doppler. También hay médicos que exclusivamente se dedican a lo que es biopsias con guía ecográfica. Y lo que es tomografía igual, tomografía de distintas estructuras musculoesquelético, sistema nervioso central, hueso. Entonces, cada una de las estructuras está viendo, dedicándose, y para lo cual actualmente ya no hay radiólogos generales, sino solamente radiólogos especialistas aunque todavía en nuestro medio tenemos médicos radiólogos generales, pero actualmente ya la tendencia es que cada médico radiólogo tiene que subespecializarse en cada uno de estos sistemas. Entonces, eso es lo que tienen que ver ustedes, o se les indica cómo va creciendo lo que es diagnóstico por imágenes. Qué complejo es todo lo que corresponde a diagnóstico por imágenes, y la otra cosa es, como médicos generales o como médicos especialistas, también tiene que saber qué solicitar y en qué momento solicitar y para qué solicitar los exámenes. Entonces también vamos a ver como un poco de historia, como ya le decía más o menos. En 1895 se descubre lo que corresponde a los rayos X a este nivel acá. De casualidad se fue, como le decía, todo lo que vea lo que son los huesos, se podía estudiar adecuadamente bien. Más o menos en 1995, también en base a lo que corresponde a los rayos X, se descubre el cine. Entonces, del cine, las imágenes, se va viendo a la situación, cómo se puede graficar o cómo se puede fotografiar lo que corresponde a ciertas imágenes y cómo se puede plasmar en una pantalla de película, ¿me entienden? O sea, a partir de 1995. Entonces, estas imágenes de rayos X solamente su tubo rayos X y su receptor, que era una película, una emulsión fotográfica. Pero entre 1950 y 1952 aparece lo que corresponde el intensificador de imágenes. ¿En qué consiste el intensificador de imágenes? Entonces, si aquí, en lo que es los rayos X convencional, a los rayos X que vamos a ir describiendo, recibía en una película, entonces en el intensificador de imágenes, ¿qué pasa? Los rayos X que atraviesa el cuerpo ya no recibe la película en sí, sino recibe un intensificador, por eso se llama intensificador de imágenes. Entonces, de ese intensificador de imágenes pasa la imagen latente a un monitor. Entonces, se podría haber visto, o se ve normalmente, ya no en forma inmediata, no, se puede ver en forma inmediata la imagen que se atraviesa el cuerpo en ese intensificador de imágenes. ¿Y cuál es la ventaja entre esta radiografía de inicio convencional y el intensificador de imágenes? Primero, la calidad de imagen es mucho más nítida, mucho mejor. Uno. Dos, para obtener una buena imagen, si acá se necesita, por ejemplo, 10 kilovoltios, acá se necesita 5 kilovoltios, por ejemplo. Entonces, menos cantidad de radiación para obtener mejor calidad de imagen. Es otra gran ventaja. Entonces, la otra cosa es que con el intensificador de imágenes, si ya se observa estructuras en movimiento, como puede ser, por ejemplo, el corazón o las arterias cuando se aplica sustancia de contraste. O sea, eso era la ventaja del intensificador de imágenes, a diferencia de lo que es la radiografía convencional. Entonces, ¿esto conlleva qué? Hacer, por ejemplo, procedimientos en vivo y en directo, una radiografía de esófago, por ejemplo, una radiografía de estómago, por ejemplo, a través del intensificador de imágenes, cosa que en esta etapa no se podía hacer en vivo, en directo. Entonces, ¿qué pasaba? Esos procedimientos que se realizan en el esófago, por ejemplo, se puede ver adecuadamente bien en el monitor, en el intensificador de imágenes, cómo va pasando la sustancia de contraste, cómo el paciente deglutea la sustancia de contraste, o cómo pasa la sustancia de contraste del esófago al estómago, del estómago al intestino. Entonces es una cosa dinámica. Entonces, con la ventaja también de tener menos radiación para tener mejor calidad de imagen. Eso apareció entre 1950 y 1952. 1973 aproximadamente aparece lo que ya dijimos, lo que es el ultrasonido. ¿Entienden?
También debemos de hacer mención que el ultrasonido se comenzó a usar en 1912 con el hundimiento del Titanic. ¿Entiendes? Los científicos comenzaron a usar los ultrasonidos para buscar el Titanic. Pero recién en 1973 los ultrasonidos se adecúan para ver lo que es el diagnóstico médico. Entre 1980 y 81 ya comienza a hacer lo que es la radiografía digital. Como ya hemos adelantado, la radiografía digital ya obvia lo que son los químicos, ya obvia lo que son las películas común y corriente, y lo que se hace acá es todo digital. Entonces, de esa manera también, con radiografía digital, si a este nivel mejoramos la calidad, si a este nivel necesitamos menos cantidad de radiación, aquí necesitamos mucho menos radiación y mucho más calidad de imagen. Entonces, lo que quiero más o menos demostrar o indicarles cómo fue evolucionando la radiología desde que comenzó en 1895 hasta lo del 2020, ahora que estamos, que va aumentando cada vez más. Luego en este trance aparece lo que corresponde, lo que es la sustracción digital. Ya les indiqué anteriormente, en la sustracción digital se excluye las estructuras que no nos interesan observar o que puede diversificar la imagen, y solamente vemos lo que corresponde en el caso vascular, por ejemplo. Luego corresponde lo que llamamos la tomografía y la resonancia magnética nuclear. Entonces acá está Röntgen, es el descubridor de los rayos X por casualidad, pues es el hombre que haciendo prácticas, ¿no es cierto?, descubre, toma la radiografía primero de su esposa, y de ahí en más comienza lo que corresponde en la nueva era de la medicina. Pues ahora vamos a ver qué son los rayos X. Los rayos X son ondas electromagnéticas o forma el conjunto de ondas electromagnéticas del universo. Entonces, estas ondas electromagnéticas del universo, igual a lo que corresponde a la luz, ultravioleta, infrarrojas, los rayos X, se transporta la energía a la velocidad de la luz. También tenemos que tener presente que como todo tiene una longitud de onda, una frecuencia, tiene elementos corpusculares que llevan energía. Entonces, todo eso lo que corresponde es la de los rayos X. Entonces, nosotros, ¿cómo clasificaríamos los rayos X? Son ondas electromagnéticas del universo y como tal, igual que la luz, que el sonido, tienen sus características. Por ejemplo, una de las características de los rayos X es que viajan en línea recta. Otra de las características tiene una longitud de onda. Otra de las características tiene una frecuencia de onda. Entonces, toda esa característica hay que ver como parte de las ondas electromagnéticas del universo. O sea, acá los diferentes nombres que refieren a diferentes ondas. Por ejemplo, acá tenemos ondas visibles, por ejemplo, aquí tenemos los rayos X acá, los rayos gamma, los ultravioletas. Entonces, todas estas imágenes están en grupo de las ondas electromagnéticas del universo. Y dentro de eso está lo que corresponde los rayos X, que todos tienen su onda, tienen su longitud de onda, su velocidad. Entonces, como tal, estamos reforzando el conocimiento, ¿cómo se llama?, para que ustedes tengan conocimiento teórico. Cuando digo, ¿qué son los rayos X? Los rayos X son ondas electromagnéticas del universo. ¿Ejemplo de qué? Tenemos ultravioletas, infrarrojas, la onda de sonido, varias cosas de esas que corresponden, y cada uno de ellos tiene sus características indicadas para ver. Ahora vamos a ver lo que corresponde el esquema de los tubos rayos X. Los tubos rayos X en sí tienen esta estructura. Acá tenemos lo que corresponde al cátodo. Donde está el cátodo, que tenemos un filamento de tungsteno que cuando se aplica corriente eléctrica emite electrones a alta velocidad, ¿por cierto?, a este nivel acá. Y en el lado contralateral tenemos acá lo que corresponde, este es el ánodo, acá tienes el punto focal. Entonces, lo que uno tiene que saber, vamos a mostrar más adelante, cuando impacta los electrones acelerados, ¿no es cierto?, por la corriente eléctrica en el cátodo, se produce el choque y se desvía ese nivel acá. Entonces, en este momento de choque es el que se produce los rayos X.
Pero también uno tiene que saber que los rayos X, por cada choque que se produce, casi un promedio de 99% de calor y 1% de rayos X. Entonces, ¿a qué conlleva eso? Uno tiene que saber por lo que uno dispara acá, por cada disparo que se hace, a este nivel se produce abundante cantidad de calor. Se produce también rayos X. Entonces, por eso, una de las formas de proteger a lo que no, alrededor del tubo de rayos X es la carcasa emplomada, el vidrio emplomado, y entre acá no está también graficada, pero también tenemos lo que corresponde. Esto está revestido de aceite. Entonces, toda esa imagen acá, la revisión de aceite, el vacío de acá, todo eso disminuye que haya suficiente calor hacia afuera. Solamente se produce en esta zona de acá. ¿Entienden? Entonces, de este esquema, lo que uno tiene que saber, por cada impacto que se haga, un 99% se produce en calor y 1% en rayos X. Y los rayos X, como se desvía, salen solamente por esta ventana. Si no hubiese esta ventana, saldría por todos lados. Sería una rayos X marcadamente dispersa. Entonces, la tecnología ha hecho que solamente sea solamente a este nivel. Acá tenemos otra gráfica, tenemos el cátodo de este nivel acá, el filamento de tungsteno, entiendo la distancia de cátodo a, ¿no es cierto? Los electrones a alta velocidad chocan y se desvían. Nivel acá, y todo lo que produce este nivel se le hace de rayos X útil. Y también, lo que estamos viendo, todo esta es la imagen característica de una ampolla. Esta es la característica de la ampolla del tubo de rayos X. Entonces, en cualquier equipo de rayos X, este es el elemento que tiene que ser. Tiene un cátodo, tiene un ánodo, tiene una ventana, y esto está revestido de plomo, está revestido de de aceite y está revestido de vidrio emplomado. Este es el filamento de tungsteno. Aquí tenemos ya, este es un tubo de rayos X, que lo que hemos visto en la gráfica estamos viendo acá. Toda esa gráfica que estamos acá, tenemos un ánodo, cátodo, y acá tenemos la ventana que sale los rayos X hacia la camilla o hacia como se llama, la mesa de rayos X. Entonces, si aquí estuviese el paciente, entiéndose, rayos X que va a incidir en el paciente. Y aquí tenemos un portachasis donde se coloca, este es un equipo de rayos convencional, ¿entienden? Donde acá está el tubo de rayos X, salen los rayos X por acá, que del paciente por acá, pasa el paciente por acá, y los rayos X emergentes va a ser recibida en un chasis con su película de radiografía. Este en paciente de COVID. Y si uno quiere tomar una radiografía de pie, una de tórax, también esto gira, o sea, acá va a ser igual. O sea, acá es el portachasis, sale los rayos X, ¿no es cierto? Después de haber llegado a ánodo o cátodo por la ventana, entonces acá pasa los rayos X del paciente, solamente los rayos emergentes va a atravesar el cuerpo y eso es lo que atraviesa el cuerpo llega a la película radiográfica y se impregna en la película radiográfica. Entonces ese es el procedimiento normal de una radiografía convencional. Pues acá lo que estamos viendo, igual, tuvo rayos X, ¿no es cierto? Con el pedestal que está por acá, y aquí está la señorita, la tecnóloga, con su chasis que va a colocar hacia o por debajo de la mesa para poder graficar o tomar la placa radiográfica de mano, de pie, de columna, de cualquier cosa que sea de este nivel. Eso es lo que es la radiografía convencional. Pero esto también se va modernizando, como le decíamos. Eso fue al comienzo. Actualmente todavía hay lo que corresponde a esos equipos de rayos convencionales, pero ya vamos a ir viendo cómo se va modernizando y cómo vamos viendo lo que habíamos hecho anteriormente. También tenemos lo que corresponde acá, un equipo portátil. Lo que habíamos visto anteriormente es un equipo fijo, pero el equipo portátil que se transporta a la sala de rayos, a la sala de
a la sala quirúrgica, de unidad de cuidados intensivos, qué sé yo, pero tiene la misma función. Tenemos acá es el tubo de rayos X, donde está su cato, ozono y su ventana. Entonces aquí tenemos la ventana con su, ¿cómo se llama? Con el colimador para que salga lo que corresponde los rayos X, y acá se pone el paciente o que está en la cama, en la camilla, qué sé yo, y se toma los rayos X. Entonces, de los rayos X en principio solamente lo que está cambiando, que el otro que hemos visto es un equipo fijo, en cambio esto lo que estamos es equipo portátil. Doctor, silenció su micro. Sí, un ratito, por favor, 2 minutos. Correcto, doctor. Entonces, como ven, eso es lo que corresponde a lo que es los tipos de equipo. Entonces, luego ya vamos modernizándonos en lo que corresponde al equipo. Acá tenemos un arco en C. Acá ya estamos lo que corresponde, ya no recibe, como le decía, el portachasis, ya no recibe la película, sino que acá tenemos igualito el tubo de rayos X, ¿entienden? Abajo tenemos el intensificador de imagen, ¿entienden? Entonces, esta imagen acá pasa a un monitor, entonces automáticamente se observa la imagen que sale de acá, como en este caso por ejemplo, del cráneo, va a ser la imagen en la pantalla. De esa pantalla se puede hacer dos cosas: solamente visualizar en la pantalla la imagen, hacer el diagnóstico de la imagen, imprimir en una placa radiográfica digital, imprimir un CD, o enviárselo al paciente o al médico a través de Internet. Entonces, mire cómo se va modernizando. Entonces, la otra ventaja de este equipo de rayos X que se llama arco en C, pero móvil, ¿entiende? Es que el paciente, si uno quiere tomar una radiografía lateral, por ejemplo, del cráneo, o una radiografía lateral de columna, por ejemplo, con este equipo, como es móvil, algo así, no se mueve el paciente está inconsciente, entonces tranquilamente se puede tomar oblicua, se puede tomar lateral, se puede tomar antero-posterior, entonces esa es la otra ventaja. Y la otra ventaja es que esto se puede transportar a sala de operaciones. Generalmente se utiliza esto para, por ejemplo, los procedimientos de operaciones de neurocirugía, por ejemplo, de columna, por ejemplo, o procedimientos de traumatología, la colocación de clavos, colocación de tornillos, todas esas cosas, con este sistema se puede hacer adecuadamente bien. Entonces también usted tiene que saber cómo el advenimiento de la tecnología ayuda al diagnóstico, ayuda al médico radiólogo, entonces para poder observar y ayudar mejor el tratamiento y el tiempo de operación, en este caso de los pacientes. En este caso lo que estamos observando es un arco en C, pero móvil. Entonces acá ya estamos viendo otro arco en C, pero es fijo, donde está anclado a nivel del techo. Tenemos una camilla, ¿entiendes? Ya tenemos varios monitores a este nivel acá. Entonces, este arco en C, anclado a nivel del techo, entonces ya se utiliza generalmente, actualmente se utiliza ¿en qué? En la hemodinamia. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Se utiliza en lo que es cateterismo cardíaco, por ejemplo. En este caso se puede hacer todo lo que corresponde a la angioplastía transluminal, puede hacer lo que es las arteriografías cerebrales, o todo tipo de intervencionismo. Cosa que si no tuviésemos este tipo de equipo con situación digital, la cantidad de radiación que hubiese tenido este paciente es demasiado alta. Si vamos a ver las características de las radiaciones, pero con este advenimiento vamos viendo lo que corresponde, las ventajas de tener un equipo de este, más que todo para el paciente y para el médico que lo está tratando. Esa es la ventaja. Pero
En el fondo, aquí tienes su tubo de rayos X normal. Digo, aquí abajo está el tubo de rayos X normal, con su ánodo y su cátodo. Salen los rayos X acá, pasa al paciente y lo que recepciona, a cambio de la película, por chasis, acá recepciona las imágenes. Y esto, que se procesa por intermedio de lo que es de informática, pasa las imágenes a los monitores. Y la ventaja es que esto se ve en vivo y en directo. Entonces, si uno ya tiene la imagen acá, por ejemplo, de la columna vertebral o de un cuerpo estaño, uno puede medir la profundidad, el diámetro, el tamaño, todo se puede planificar en vivo y en directo. Entonces, esa es la otra ventaja que tenemos, lo que es la sustracción digital, la radiografía digital y el arco en C fijo, lo que corresponde para acá. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo ya en el procedimiento, ¿no es cierto?, con su arco en C. Esto ya es en hemodinamia, están haciendo un procedimiento a nivel de corazón, ¿me entiendes? Todo lo que corresponde, y el colega está viendo a su monitor, debe estar por acá. Entonces estamos viendo qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos llegando, a qué sistema estamos viendo. Entonces, desde que comenzó la radiografía, su radiografía de tórax, su cráneo, su hueso, llegamos a esto, lo que es el campo de la radiología. Entonces, este campo de la radiología es la radiología intervencionista. O sea, aquí ya, para conocimiento, usted ya no trabaja solamente en radiólogo, sino también trabaja el radiólogo, trabaja el anestesiólogo, trabaja el asistente. Hay un grupo, por ejemplo, de enfermería que ya adiciona al trabajo del médico radiólogo. Hay muchos procedimientos que ya se es multidisciplinario. Puede estar presente el cirujano, por ejemplo, si se hace un drenaje biliar. Puede estar el neurocirujano si se hace una arteriografía cerebral. Puede estar el neumólogo si se hace una biopsia pulmonar. Entonces se hace multidisciplinario. Pero como digo, lo que estamos aprovechando es el advenimiento de la situación digital, el advenimiento de lo que corresponde a la urgencia, el advenimiento del intensificador de imágenes, y de por ende también estamos viendo lo que corresponde a las imágenes digitales. Entonces, esto es lo que, para más o menos para graficarlo, un equipo digital, se le pone el paciente acá. ¿Ya? Aquí abajo viene lo que corresponde al detector y automáticamente se observa esto, las imágenes. Puede ser de tórax, puede ser de codo, de cualquier estructura que sea, automáticamente se está observando en vivo y en directo por acá. Lógico, no es así, hay que tener que haber una protección, cosas por el estilo, pero la idea es para demostrarlo cómo la imagen por sustracción digital y con su intensificador de imágenes es que se ven las imágenes en vivo y en directo. Por ejemplo, aquí se puede observar cómo están los semidiafragmas, si se mueven o no se mueven los semidiafragmas. Acá se puede observar si hay fractura o no hay fractura. Todas esas cosas se observan directamente porque el paciente está en el momento en la sala, en la cama, en la camilla de exámenes y se adiciona adecuadamente. Cosa que anteriormente o antiguamente, ¿qué se hacía? Se tomaba la placa radiográfica, se revelaba la placa y después recién se veía si está bien o está mal. Entonces, con el tiempo, la demora y la calidad de imagen. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que le decía la reveladora de placas, también se ha modernizado la revelación de placas. Antiguamente se hacía, o anteriormente se hacía lo que es el chasis con portapelículas, lo que correspondía a hacer la revelada de placa con su revelador, fijador, y llevaba su proceso, y lo que corresponde actualmente que está en boga, la contaminación del medio ambiente. Pero luego de eso ya vino actualmente, posteriormente, el digitalizador. ¿En qué consiste el digitalizador? Los chasis, por ejemplo, ya no llevan placa radiográfica, sino tiene una emulsión de fósforo dentro, donde se impregna la imagen latente, se introduce estos chasis ya expuestos, como por ejemplo una radiografía de cráneo, de pulmones, a este aparato que es el digitalizador. Este digitalizador lee la imagen y esa lectura de imagen lo transporta a un monitor. Entonces, esto es lo que muchas veces se denomina el digitalizador, el CR. ¿Entienden?
Entonces, los chasis pueden ser de distintos tamaños. En este caso ya estamos obviando que los ácidos revelador-fijador. Entonces, parecido a lo que corresponde los equipos radiodigitales directos. Entonces, acá tenemos lo que corresponde al digitalizador. La ventaja de este sistema es que con un equipo convencional, utilizando chasis digitales y un digitalizador, se puede obtener imágenes digitales. ¿Por qué? Porque un equipo digital, netamente digital, es demasiado caro. Entonces, pero esto está al alcance de países del tercer mundo, países en desarrollo como nosotros. O sea, aquí tenemos otra imagen del digitalizador, donde esta placa se ha expuesto a un paciente, se tomó con esta placa radiográfica acá, entonces se pone al digitalizador y automáticamente sale la imagen en este monitor. ¿Entiendes? De este monitor se le puede mandar a la computadora, se le envía a la computadora, puede almacenar o se almacena un disco duro, se le quema en película también si uno desea, se le va a almacenar en un CD, cosas por el estilo, ¿me entiendes? Esta es la forma de lo que corresponde al CR. Donde todavía se usa chasis, donde todavía se usa lo que corresponde ¿cómo se llama? Los digitalizadores o lectores digitales de las películas que vemos. En este caso acá es otro tipo de sistema digital, otro equipo convencional, donde no cambia lo que el tubo, no cambia la ventana, pero le toman directamente por acá y aparece automáticamente la imagen acá. Pues ya no necesitamos lo que corresponde el digitalizador, sino es un digitalizador directo, ya, un flat panel, donde se pone por abajo la imagen por acá, el flat panel recibe y automáticamente pasa la imagen al monitor. Entonces también todos estos sistemas, ¿cuál es la finalidad? Primero, utilizar menos cantidad de radiación para obtener mejor calidad de imagen. 1. 2. El tiempo de obtención de imagen. No demora segundos en la obtención de imagen. Entonces automáticamente este paciente ya no tiene que estar regresando. Y la otra cosa que es, antiguamente lo que pasaba, lo que sigue pasando, los centros todavía utilizan equipos convencionales, la placa muy penetrada, mal centrada, no sirve, hay que muy expuesto, poco expuesto. En cambio aquí no hay placa malograda, no hay placa que se repita, sino se puede, inclusive, la tonalidad del equipo, de la imagen se puede mejorar en esta imagen, en esta pantalla. Entonces es otra ventaja de las placas digitales o placas digitalizadas. Entonces esa es la ventaja, cómo va adicionando, cómo va evolucionando la técnica desde la obtención de placas radiográficas convencionales hasta estas placas digitales o digitalizadas. Entonces, aquí estamos observando todo lo que corresponde, las imágenes que se observan dentro de lo que corresponde en diagnóstico por imágenes, una radiografía convencional. Acá tenemos lo que es ecografía, ¿no es cierto? Con todos el estudio acá, la ecografía de parte blanda, qué sé yo, y estamos observando acá la ecografía aplicada al Doppler. Entonces, también se puede hacer lo que corresponde la gamma, las ondas pulsátiles, la sístole, la diástole, todo lo que corresponde se puede con Doppler. Y ya cuando se habla de Doppler se va a ver cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de la misma. Aquí estamos hablando de lo que habíamos dicho, una arteriografía de mano, pero con sustracción digital. Aquí no nos interesa lo que es la parte ósea, sino solamente estamos observando todo las arterias de la muñeca y la mano, cómo está yendo cada uno de ellos, se vamos observando. Vamos observando la resonancia magnética nuclear, estamos observando una tomografía. Entonces, toda esta gama de imágenes se observa en lo que es diagnóstico por imágenes. Desde esta radiografía hasta este examen, cómo ha evolucionado. Entonces, la única ventaja es que hace el mejor diagnóstico, mejor calidad de imagen y usando menos cantidad de radiación que a la larga o a la corta trae trastornos a nivel del cuerpo humano. Entonces vamos a ver ahora lo que corresponde a los rayos X. Ya hemos dicho que los rayos X son ondas, están dentro del grupo de las ondas electromagnéticas del universo.
Entonces, como tal, no nos interesa lo que corresponde, en este caso, por ejemplo, los rayos ultravioletas, infrarrojos, solamente lo que nos interesa es los rayos X. Entonces, vamos a ver como tal de los rayos X. Una de las propiedades de los rayos X es poder de penetración de la materia. Otra propiedad de los rayos X es tiene un efecto luminiscente, tiene un efecto fotográfico, un efecto ionizante y un efecto biológico. Vamos a ir viendo cada una de las cosas, pero para adelantar lo que quiero más o menos indicarle o explicarle en qué consiste el poder de penetración de los rayos X. Entonces, cuando un equipo con una onda de rayos X llega a un cuerpo, hay rayos X que atraviesa todo el cuerpo. Hay uno que se queda, otro que se dispersa. Entonces, esa capacidad de penetración es en la que se produce la imagen de los rayos X, tanto en el monitor, en la película radiográfica si fuese, en el intensificador de imagen que se fuese, o en el flash panel que fuese, por la capacidad de penetración de los rayos X. Entonces, en base a eso, lo que se produce, lo que corresponde, la imagen latente. El poder de penetración, la radiación incidente, es lo que se llama como rayos X que incide en el cuerpo, sufre el fenómeno de absorción. Una cantidad X de rayos X se queda en el cuerpo. Tiene otro fenómeno de dispersión. Los rayos X se dispersan dentro del cuerpo y otra porción de rayos X es la radiación emergente. Esta radiación emergente es la que produce la imagen. La absorción no, porque la absorción se queda en parte del cuerpo. La dispersión tampoco, solamente lo que nos sirve es la radiación ionizante y depende del tipo de rayos X, depende de la cantidad de kilovoltaje, es para ver lo que corresponde, cuánto rayos X va a ser emergente la situación. Y esto depende de qué. Acá está lo que dijimos, lo que es dureza o la calidad de radiación. Otra característica de la materia, o sea, de su naturaleza atómica, que puede ser la densidad y su espesor. Un ejemplo, por ejemplo, que podemos ver esto, yo, por ejemplo, para tomar una radiografía de tórax a un paciente de 90 kilos, por ejemplo, voy a usar un ejemplo teórico, voy a usar un 95 kilovoltios. Pero si mi paciente pesa 40 kilos, no voy a usar 90 kilovoltios, voy a usar menos, voy a usar 40, 50 kilovoltios. Entonces, a eso es lo que uno tiene que ver, la característica de la materia. ¿Entiende? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, el tipo de radiación que se aplica al paciente para la obtención de rayos X está directamente proporcional al peso del paciente. Antiguamente los tecnólogos o los técnicos de rayos X que tenían su espesómetro. Antes de tomar placas te tomaban cuánto mide antero posterior, y de acuerdo a eso ellos calculaban cuántos kilovoltios tienen que ser. Pero actualmente ya el 95 o 99% de los centros de estudios ya tienen tecnólogos egresados de universidades. Entonces su práctica es mucho más fina. Entonces ellos ya saben cuántos kilovoltios tienen que dar para cantidad de espesor de cada paciente. O igual, si quiero tomar una muñeca, el kilovoltio no va a ser igual que para tomar, por ejemplo, el cráneo, ni el cráneo para tomar la columna. Entonces, cada uno tiene sus especificaciones técnicas, la cantidad de kilovoltios que tiene que dar, el tiempo de radiación que tiene que observarse, pero eso es manejo del tecnólogo médico. El efecto luminiscente, ¿en qué consiste? Es capacidad de producir luz al interaccionar con determinadas sustancias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando los rayos X inciden sobre cierto tipo de materias, producen luz. Puede ser una fluorescencia, luz instantánea. Antiguamente se usaba para la pantalla fluorescente, ¿entiendes? O la fosforescencia, luz persistente. Se utiliza en las pantallas de refuerzo, pero como actualmente ya no estamos usando pantallas reforzadoras, sino solamente intensificador de imágenes, siempre se sigue usando, pero no en forma, como se llama en los chasis. Pero un ejemplo sería, por ejemplo, si hemos dicho que la luz
son ondas electromagnéticas igual que los rayos X. ¿Qué pasa si a un fluorescente apagamos la luz? Por determinado tiempo sigue emitiendo luz, igual que los rayos X, tiene efecto luminiscente. Entonces, en ese caso, estamos hablando de imagen fosforescencia, o sea, luego de haber apagado la luz, digo, los rayos X sigue emitiendo poca cantidad de luz por décima de segundo. ¿Y para qué servía esto? Como usábamos nosotros pantallas de radiografía convencional, las películas de radiografía convencionales, eso mejoraba la calidad de imagen. Con eso, al cálculo también se utilizaba un poco menos de radiación, pero ahora con el advenimiento de la radiografía digital, eso ya se ha obviado, se está obviando en muchos centros, pero por cultura general tenemos que saber que una de las características de los rayos X tiene efecto luminiscente. Acá, por ejemplo, lo que quiere decir el efecto luminiscente, pasan los rayos X por acá, entonces ni bien, acá tiene la película, entonces se produce un poco de luz dentro de, o donde pasa la luz. Si pasa los rayos X que incide sobre estas partículas de tierra raras, se produce un poco de luz por décima de segundo. Tenemos el efecto fotográfico, también base a lo que es la radiografía convencional. ¿En qué consiste? Capacidad de reducción de la plata. Usted tiene que saber que las películas radiográficas convencionales tienen emulsión de plata, ¿entiende? Entonces los rayos X, cuando interactúa con la emulsión fotográfica, reducía la placa, y esa reducción de placa se quedaba en lo que corresponde la imagen latente. Y cuando esta imagen latente nosotros íbamos al revelador, entonces fijaba la plata reducida y se lavaba la plata no reducida y se veía solamente lo que es la imagen, la plata reducida. Entonces, en base a eso, al efecto fotográfico de los rayos X, que se producía el fenómeno de fijación de la placa o reducción de la placa en la película radiográfica. Es igual lo que se hacía en los, ¿cómo se llama? Para más o menos para que tengan ustedes una idea, cómo es que se utilizaba la cámara fotográfica. Le ponían su película radiográfica dentro de su cámara fotográfica, iban acá, tomaban foto que entra la luz del sol por décima de segundo, y esa luz del sol pasaba igual que como es una onda electromagnética, se impregnaba en la película, lo revelaban y salía imagen igual que la placa radiográfica convencional en el laboratorio de rayos X. Entonces lo que estamos viendo es que también la luz tiene el efecto fotográfico igual que los rayos X. Y este efecto fotográfico de los rayos X nos basa o utilizamos para fijación de imagen en las películas radiográficas. Lo más importante para nosotros es lo que corresponde el efecto o efectos biológicos de los rayos X. Entonces, cuando hablamos de efectos biológicos de los rayos X, ¿qué pasa? Los rayos X pueden incidir o inciden en el núcleo celular. Y dentro del núcleo celular tenemos dentro de ellos el ADN, es la parte más importante del ADN. Y entonces, lo que uno quiere decir dentro del efecto biológico, cómo incide o qué hace los rayos X cuando incide en una célula radiográfica. ¿Y qué parte de la célula radiográfica es la más afectada? El ADN. Y dentro del ADN que estamos puede ser un efecto mutágeno o puede producir un efecto teratogénico. Entonces, ya uno debe estar sabiendo que cada vez que solicitamos una radiografía de tórax, estamos afectando, podemos afectar el ADN del paciente y podemos producir lo que corresponde al efecto mutágeno versus el efecto teratogénico. Entonces ya estamos como médicos teniendo conocimiento de cómo usar y cómo no usar lo que corresponde a los rayos X. Entonces, dentro de la economía órgano, tenemos múltiples cantidades de células, pero también, pues solamente por didáctico, uno tiene que saber que las células primordiales afectadas son las células jóvenes, por ejemplo, las células hematopoyéticas o las células germinativas son las más afectadas. Con eso no quiere decir que no se puede afectar al sistema nervioso, las células del sistema nervioso,
Con eso no se puede decir que no se puede afectar las células óseas, con eso no se puede decir que no puede afectar las células de la piel. Sí se puede afectar, de acuerdo a que al tiempo de exposición, de acuerdo a la cantidad de radiación que recibe. Pero con estudios radiográficos comunes y corrientes o frecuentes, lo primordialmente puede producirte es alteración de las células hematopoyéticas o alteración de las células germinativas. Entonces, ¿para qué es importante saber eso? Si ustedes tienen, por ejemplo, un laboratorio de rayos X mínimo, o la forma de cómo saber cómo está su trabajador, qué sé yo, hacerle un hemograma, ver cómo están las plaquetas, cómo están los cositos, ¿entiendes? Entonces, si hay alteración, entonces uno debe estar pendiente de qué pasa. Pero ahora vamos a ver más adelante cómo se debe proteger y cómo se debe evaluar, en este caso, para evitar o minimizar lo que corresponde a los efectos biológicos de los rayos X. Entonces, efectos determinísticos. ¿En qué consisten los efectos determinísticos? Son efectos dañinos para el cuerpo de una persona que definitivamente se producirán por una dosis alta específica de radiación. Entonces, aquella básica dosis alta de radiación. Entonces, ahí siempre va a producir este tipo de lesión a nivel de la piel. Este tipo de lesión a nivel del córnea. Pero tiene que ser dosis alta de radiación. Entonces, eso es lo que corresponde a efectos somáticos determinísticos. Entonces, eso es lo que uno tiene que evitar, que el paciente no debe irradiarse demasiado. Ahora tenemos efectos somáticos estocásticos. ¿En qué consiste? Los efectos estocásticos son lo que pueden producirse. No estamos seguros que se puede. Puede ser que sí, puede ser que no. El desarrollo es aleatorio y depende de la ley del azar o de las probabilidades. Entonces, por eso hay normas, por ejemplo, pacientes embarazadas no pueden tomarse radiografía, salvo el caso que sea de necesidad básica, porque va a salvarle la vida al paciente. Pacientes, los niños, por ejemplo, si es necesario sí, si es necesario no. Pues toda esa cosa no puede ser, por ejemplo, le puede producir lo que es la leucemia o tumores, pero son aleatorios, son estocásticos. Puede ser que sí o puede ser que no. Pero también debo hacer mención a lo siguiente. Tenemos que tener presente a nivel del universo, tenemos la radiación natural y la radiación artificial. Cuando hablamos de radiación natural, actualmente está de boga, que estamos escuchando mucho la radiación ultravioleta, radiación a nivel de la playa, ¿no es cierto? Eso no se puede normar, no se puede evitar, solamente evitar no exponerse a dichas cosas. Pero en cambio lo que corresponde a la radiografía, la radiación artificial sí se puede evitar. Entonces eso es lo que vamos a ver como médicos tratantes o como médicos radiólogos, algunos de ustedes que van a hacer, deben saber manejar lo que corresponde a la radiación. Entonces ahí viene un capítulo dentro de la medicina de radiología, los métodos de protección radiológica. Y hemos visto el efecto biológico, ¿no? Hemos visto el efecto teratogénico, y hemos visto qué células pueden alterarse. Entonces uno tiene que ver cómo minimizamos eso. Entonces lo que uno tiene que hacer es, esto es lo que yo digo siempre, adecuada indicación de los exámenes. Entonces ustedes como médicos, que van a hacer muy pronto, tienen que saber qué examen radiológico o tomográfico debe solicitar lo que sea necesario al paciente. ¿Por qué? Porque si le solicitan por solicitar una hoy, mañana otro, pasa otro, una tomografía, mañana pasa, la cantidad de radiación que va a recibir ese paciente, los efectos biológicos que te pueden incidir en ese paciente. Entonces uno tiene que saber en qué momento solicitarlo. Entonces, no indicarle un estudio radiográfico por
como se llama, por las comisiones económicas que le pueden producir algún laboratorio de radiopsiquia y tomografía, sino pensar el efecto biológico que puede producir. Entonces, si ustedes como médicos son conscientes de eso, entonces van a solicitar lo sumamente adecuado o lo que le puede producir un diagnóstico adecuado o le va a mejorar el diagnóstico que están pensando ustedes como clínico. Entonces, esto no cuesta nada, ¿cierto? Esto es muy más fácil manejable, pero también es muy tentador para el colega médico, no todos, sino algunos colegas médicos, que por cada tomografía recibe 10, 20 solos y va a mandar 200 tomografías. Tiene sin miramiento de que se debe irradiar el paciente, no se irradia, lo que le interesa son comisiones económicas. Entonces eso hay que evitar, lo que yo siempre digo, es la ética profesional. La medicina no es un negocio, la medicina estamos para tratar a los pacientes, para dar lo mejor a los pacientes, y la radiología debemos aplicarlo en ese sentido. El otro método de protección para el paciente es un buen kilovoltaje. Y él le había dicho en el principio que el kilovoltio es la cantidad de tipo de radiación que se dé. Si mi paciente tiene 60 kilos, teóricamente tiene que recibir 20, 30 kilovoltios, le daré los 20, 30 kilovoltios. Si le doy 50 kilovoltios, lo estoy irradiando demasiado al paciente. En cambio, si a un paciente de 80 kilos le doy 20 kilovoltios, no me sale nada. Entonces tiene que manejarlo adecuadamente bien. Como le decía al principio, esto lo maneja ya el tecnólogo médico. El tecnólogo médico, hemos dicho, es un profesional de la salud universitario y sabe cómo tiene que manejar su kilovoltaje. Y el kilovoltio que se maneja también está aparejado aquí al tiempo de exposición. En décima de segundo no es igual que le pongo 20 kilovoltios con 10 centésimas que 20 kilovoltios con 30 centésimas. Entonces él lo maneja adecuadamente bien, ellos lo manejan adecuadamente bien. Por eso son actualmente todos los gabinetes de radiología, que como le digo, el 99% son profesionales egresados de universidades. Otro método de protección radiológica para el paciente son los mandiles inflamados. Por ejemplo, si el paciente se va a tomar una radiografía de hombro, tenemos que ponerle su mandil inflamado el resto del cuerpo para que no se irradie y solamente es ponerlo en la zona que se va a tomar. Pero esto también está aparejado aquí, a que se utiliza lo que corresponde los colimadores. Los colimadores son ventanas reductoras, o sea, qué cantidad o qué tamaño de ventana tiene que ser para tomar un determinado órgano. Si va a ser la mano, la ventana va a ser mucho más pequeña. Si va a ser, por ejemplo, todo el tórax, la ventana se va a abrir mucho más. Entonces, eso son lo que corresponde a los colimadores. Entonces, eso también es manejable por el tecnólogo médico. Luego tenemos lo que corresponde a los collarines emplumados, que se le coloca hacia el nivel de tiroides, siempre en cuando tampoco no incida en el adecuado diagnóstico, por ejemplo, de tórax, salvo el caso que sea paciente muy sospechoso de patología tiroidea, pues no se puede o no se debe irradiarle, se coloca su collarín. Entonces, estos son métodos de protección radiológica para el paciente y uno puede evitar y manejar y tener presente cada uno de ellos, desde la adecuada indicación de los exámenes de radioterapia. En cambio, para el operador consiste en que los tecnólogos médicos, los médicos radiólogos, personal de enfermería que trabajan permanentemente en el ambiente de radiología, entonces también reciben radiaciones todos los momentos que están produciendo. Lo primero es la dosimetría. La dosimetría o los dosímetros son pequeños aparatos que se le colocan por delante del mandíbula emplomado para ver cuánto de radiación recibe mensualmente. Entonces, hay compañías especialmente, como se llama, capacitadas y autorizadas para leer la dosimetría de todos los trabajadores de rayos X. Si un trabajador se sobreexpone, automáticamente el dosímetro lecturado le va a decir, ¿sabe qué? El señor fulano de tal se ha expuesto en este mes demasiado. Entonces ese paciente, primero, se le saca el servicio de radiología, no puede recibir radiación
por un tiempo determinado, muchas veces se va a su casa, pero antiguamente se iba a su casa pero con sueldo incluido, pero ahora se va sin sueldo. ¿Por qué? Porque no supo manejar lo que corresponde a los rayos X. ¿Entiende? Entonces, es una forma de indicar al trabajador de rayos X que debe saber manejar su dosímetro, su radiación, su kilovoltaje, su tiempo de exposición. Entonces, esas cosas lo hace el tecnólogo médico, el médico y el personal de enfermería. También usamos lo que corresponde a los anteojos emplomados. Estos anteojos emplomados se usa generalmente donde se hace la hemodinamia, donde hemos visto el arco en C, donde se hace procedimientos de media hora, 1 hora, hora y media, 2 horas. Entonces, en esos casos se utilizan los anteojos emplomados, porque también la córnea, ¿entiende?, está expuesto. Entonces, es una forma de protección, pero a veces no puede usar, por ejemplo, la enfermera que entra acá de vez en cuando, el tecnólogo que está afuera, no. Solamente tiene su indicación adecuada a dónde se utiliza y para qué se utiliza. En el caso de mandiles emplomados, sí, es normal que tiene que ser todo médico radiólogo, toda persona que está en sala de radiografía debe usar su mandil emplomado. También deben usar sus collarines emplomados y en muchos procedimientos se usa lo que corresponde guantes emplomados. Entonces, lo que quiero que con esta diapositiva ustedes tengan presentes que para el operador tenemos todo lo que es protección. Acá tenemos dosímetro, acá tenemos anteojos, acá tenemos mandiles emplomados, acá tenemos collarines, guantes emplomados. También acá lo que faltó, por ejemplo, los protectores de gónadas. ¿Entienden? Entonces, todo eso se evita la radiación, para que no haya efecto biológico de la radiación. Pues acá, para la gráfica, ¿no?, que estamos viendo, que tenemos, esto es el mandil emplomado, una variedad, esta es otra variedad de mandil emplomado. Acá tenemos lo que corresponde a los collarines, tipo de collarines que puede hacer, los guantes emplomados que puede ser acá, ¿entiendes? Acá los guantes emplomados. Entonces, todo esto es para evitar lo que corresponde a la radiación, efectos biológicos de la radiación. Entonces, nadie puede hacer un procedimiento de radiología sin su mandil emplomado. Nadie puede hacer trabajo de radiología sin su collarín emplomado. Y también ustedes deben saber, conocer, mejor dicho, que para la obtención de la licencia por el Instituto Peruano de Energía Nuclear, le solicita a cada gabinete que tiene que tener mínimo su mandil emplomado y su collarín. Si hace radiología intervencionista, ya será lo que corresponde sus anteojos emplomados, ya será lo que corresponde su protector de gónadas. Entonces, cada una de las estructuras, cada una de las actividades que se haga está indicado para qué se utilice y en qué momento se utilice. Porque para tomar una radiografía de tórax no se va a poner mandil o anteojo, collarín, protector de gónadas, no, pues cada una de las cosas tiene su indicación para qué tal cosa. Aquí, por ejemplo, estamos viendo esta paciente, acá con un piecito por acá, tomando su collarín y su mandil emplomado, siempre tiene que estar a la par. Acá tenemos una radiografía convencional y aquí tenemos, van a tomar su tomografía. Entonces, eso por regla general tiene que ser así. Le habíamos adelantado más o menos lo que es una película convencional. Esta es una celuloide, es una base transparente, una emulsión fotográfica, ¿entiendes? Acá tenemos la gelatina compuesta por bromuro de plata, diferentes sensibilidades dependiendo del color de la luz. Eso ya está pasando de moda, solamente como cultura general nada más, de qué está formado lo que corresponde a cada película radiográfica. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la tomografía. Si hemos visto lo que es la radiografía, la tomografía, solamente hacer mención como historia, fue puesta en práctica clínica en 1972 por Hanfield. La tomografía es la reconstrucción por medio de un computador igualito. La fidelidad y calidad de la imagen depende de la naturaleza de los rayos X, porque también tienen que tener presente ustedes que en el tomógrafo, y ya vamos a ver más adelante, está un tubo de rayos X. ¿Entienden? A cambio de la película, que era una radiografía convencional, a cambio de a cambio del, ¿cómo se llama?, del flat panel, que sí que en
digital. Acá lo que recibe las imágenes de rayos X son los detectores. Y la velocidad con que se hacen las mediciones depende del número de detectores que vamos a ir avanzando. Pero igual, un tomógrafo emite rayos X, porque dentro de él están los rayos X, un tubo de rayos X, con su ánodo, con su cátodo, con su ventana, y solamente lo que han cambiado son el detector, que son los receptores de las imágenes, como tomógrafos, como historia, tomógrafos de primera generación, tomógrafos de segunda generación, tomógrafos helicoidales que salieron, y actualmente tenemos los tomógrafos multicortes. ¿Entienden? Pero todos los tomógrafos estos tienen su tubo de rayos X. Lo que cambian acá es las estructuras receptoras de las imágenes. ¿Entienden? La diferencia, por ejemplo, acá lo que podemos ver, una diferencia entre un tomógrafo de primera generación y un tomógrafo multicorte o un tomógrafo de segunda generación multicorte es en qué. Primero es el tiempo de examen. Si, más o menos teóricamente, si para tomar un tomógrafo de primera generación se utiliza, ¿qué te puedo decir? 3, 4, un minuto y medio para tomar un cerebro, en cambio un multicorte somos décimas de segundo. Y la otra cosa que cambia es el número de detectores. Comenzamos con 1 o 2 detectores, ahora tenemos, creo, hasta 300 y pico de detectores por cada tomografía. Entonces, ¿a qué conlleva eso? Primero, el tiempo de examen. Si uno demoraba segundos, ahora décimas de segundo. Entonces, esos estudios que demoran décimos de segundo, o segundos en sí, sirven para hacer pacientes pediátricos uno, sirve para hacer pacientes claustrofóbicos otro, ¿entiendes? Entonces puede hacer todo tipo de exámenes. Esa es la ventaja. Lo otro, también nos interesa, es el espesor de corte. El espesor de corte en tomógrafos de la primera generación es demasiado grueso. En cambio, en multicorte son milimétricos. ¿Y cuál es la ventaja? Que se pueden observar o se pueden detectar estructuras mínimas, milimétricas, para más que todo hacer diagnósticos finos. Cosa lo que en los tomógrafos de primera o segunda generación no se podía observar o pasaba por alto, en cambio en el multicorte ya se puede observar tomógrafos de partículas mínimas o patología mínima de la misma. Luego tenemos la otra capacidad, es la capacidad de reconstrucción. Cuando hablamos de la reconstrucción, nosotros podemos observar, si hacemos un corte, por ejemplo, de cerebro, con este advenimiento de la informática, con el advenimiento de los multicortes, se puede hacer la reconstrucción de cualquier tipo coronales, axiales, lateral, todo tipo de reconstrucciones, con la finalidad de observar bien la imagen en lo que corresponde para el mejor diagnóstico o la lectura del médico radiólogo. Entonces, esa es la otra gran ventaja. Entonces, a nivel del mercado, uno tiene que saber qué tipo de tomógrafo tiene el centro y qué nos puede apoyar y qué tipo de imágenes que tenemos que ver. ¿Entiendes? En un tomógrafo multicorte, el tiempo de estudio es mucho más corto. Dijimos, el espesor de corte es menos de 0.5 milímetros, tiene una capacidad de reconstrucción, y ya habíamos hablado, y los diagnósticos es de mayor precisión, porque también habíamos comentado al principio que la finalidad de todos los métodos de estudio del diagnóstico por imágenes es llegar lo más cerca posible al diagnóstico presuntivo de la misma. Entonces, con un tomógrafo multicorte vamos a tener mejor precisión o mejor acercamiento al diagnóstico del paciente. Esa es la finalidad. Si tenemos mejor diagnóstico, el paciente va a tener mejor tratamiento, y sin mejor tratamiento el paciente se va a mejorar y se va a curar. Esa es la finalidad. En un estudio tomográfico, ¿qué se mide? Se mide la densidad de las estructuras, la unidad de medida y la unidad de Hanfield. Por ejemplo, una imagen hipodensa se ve negra, en la vejiga, por ejemplo. Una imagen hiperdensa, que se ve blanca, es una calcificación, una litiasis o calcificación de cualquier estructura. Y una imagen isodensa, vemos por lo que corresponde, por ejemplo, al parénquima hepático y renal. Entonces, si estamos viendo, por ejemplo, una imagen hipodensa en la vejiga,
sabemos teóricamente que va a haber una imagen hipodensa y aparece una imagen hiperdensa en la vejiga, entonces estamos viendo una imagen patológica por tomografía. O igual acá, una imagen, vemos que imagen es hipodensa, el parénquima hepático, y dentro de eso observamos una imagen hiperdensa, estamos pensando en algún tipo de patología. Factores que influyen en la calidad de imagen de tomográfica. ¿Qué es que los factores? Es la capacidad de diferenciar líneas separadas con una imagen determinada. Ahí te diferencia la calidad de imagen de un tomógrafo. Factores que influyen en la resolución espacial. Primero, el tipo de filtro utilizado en la reconstrucción, amplitud de apertura del detector y el tamaño de la matriz o píxel. Entonces, también no todos, como digo, no todos los tomógrafos tienen la misma característica. Entonces, uno tiene que tener el conocimiento teórico, qué tipo de tomógrafo, qué características tiene para tener mejor imagen, y como vamos a tener mejor imagen, nos va a dar mejor calidad de diagnóstico y por último mejor tratamiento también. Resolución de densidad. Es la capacidad de diferenciar los coeficientes de atenuación de piezas adyacentes en un tejido. Los factores que influyen para la capacidad de densidad, resolución, flujo de fotones, dispersión de los rayos X y el tamaño del voxel. Entonces, esto también está inherente al tomógrafo, no está inherente a lo que corresponde ni al tecnólogo ni al médico radiólogo, en la capacidad de la densidad de resolución, de densidad de un tomógrafo, diferenciándose a otro. Entonces, por ejemplo, acá, este es el gantry, esta es la camilla, ¿no es cierto?, que discurre. Entonces, aquí está, dentro de este gantry, está el tubo de rayos X y también están los detectores. Entonces, de acuerdo a los detectores, la cantidad de detectores, de acuerdo al tubo de rayos X que produce, el paciente está avanzando por acá, haciendo el corte tomográfico. Y de esta imagen aparece a la estación de trabajo donde está el monitor, donde se encuentra, donde se visualiza la imagen que se obtiene de este examen que se ve. Tenemos otro modelo de tomógrafo, pero las características son iguales. Tenemos el gantry acá, ¿no es cierto?, donde dentro del gantry está lo que corresponde a su tubo radiográfico, dentro también está lo que corresponde a los detectores, donde los rayos X pasan por acá, ¿no es cierto?, aquí está el paciente y pasan la imagen al otro lado. Entonces, esa es la característica. La otra cosa que tienen que tener presente es que los tomógrafos también emiten radiación. Los tomógrafos también tienen su rayos X con su ánodo y su cátodo y su ventana. A cambio de película están lo que corresponde a los detectores. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una imagen de un corte tomográfico de cerebro, ¿cierto?, donde se ve lo que es la parte ósea y donde se ve todo lo que corresponde el parénquima cerebral. Entonces uno ya sabe qué patología se puede encontrar, uno va viendo qué es lo que quiere ubicar y qué es lo que quiere determinar. Entonces ya cuando tenemos este tipo de imágenes, ya es patrimonio del médico radiólogo, aunado a lo que corresponde en la clínica del paciente, hacer su diagnóstico respectivo, ¿entienden? Pero solamente se está mostrando una imagen, cómo se toma o cómo se obtiene una imagen tomográfica del cerebro en este caso. También por tomografía se puede hacer lo que se denomina angiografía tomográfica, angio-CT. Entonces aquí se está observando todo lo que corresponde al sistema vascular del cuello y todo lo del cráneo. Entonces se le aplica sustancia de contraste, se le toma su tomografía, entonces también ya hemos visto lo que corresponde al efecto de sustracción digital y nos estamos observando todo lo que corresponde al sistema vascular del cuello, de base del cuello y parte del cerebro. Entonces también se puede hacer angiografía CT. Pero son exámenes, en este caso por lo menos personalmente pienso que es dirigido a sospechando que no puede hacer una angiotomografía, por ejemplo, a ver qué encuentro, no debe sospechar tal, porque son exámenes más complejos, que sí se puede hacer, sí se puede hacer. Se debe indicar, pero ser dirigido a algo, buscando qué para confirmar o descartar algún tipo de diagnóstico. Pero también, como le
lo que deben tener conocimiento ustedes, que se puede hacer lo que corresponde a la angiotomografía. La resonancia magnética nuclear también es otro método de diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, como historia, Raymond Damadian, americano armenio, médico e inventor del primer resonador nuclear. En 1969, la investigación en sodio y potasio con las células vivas lo llevó a sus primeros experimentos en resonancia magnética nuclear. Damadian descubrió que las células tumorales y las células de tejido normal se pueden distinguir en vivo por resonancia magnética nuclear. Pudo determinar, estas son células tumorales y estas son células normales. Y en 1977 realizó la primera exploración por resonancia magnética nuclear del cuerpo entero para el diagnóstico de cáncer. Entonces imagínense cómo desde 1969 que voy investigando al 77, donde se obtuvo el primer resonador nuclear. Pero ¿en base a qué? Que el comportamiento de las células. Unas células tumorales se comportan fisiológicamente distinto a las células normales. La resonancia magnética nuclear es un fenómeno físico basado en las propiedades mecánicas cuánticas de los núcleos atómicos. La resonancia magnética nuclear estudia los núcleos atómicos al alinearlos en un campo magnético constante para posteriormente perturbar este alineamiento con el uso del campo magnético. Entonces aquí estamos teniendo presente dos cosas. Acá no hay el tubo de rayos X, acá hay campo magnético. Entonces eso es lo que tiene que saber. Y cuando hablamos de resonador magnético nuclear, no existe radiación ionizante. Hasta el tomógrafo sí tenemos radiación ionizante. Pero cuando ya vemos lo que es resonador nuclear, ya no tenemos radiación ionizante. Entonces tenemos campo magnético, magnetismo. ¿Cómo funciona el resonador magnético nuclear? La intensidad del campo magnético que se utiliza para la obtención de la imagen médica en resonancia magnética nuclear está entre 0,012 a 2 teslas. Los imanes para producir ese campo magnético pueden ser permanentes, resistivos, superconductivos o mixtos. Los imanes que producen los campos magnéticos altos a partir de 0,5 teslas son superconductivos. Entonces, la unidad es teslas para ver la situación acá. Entonces, la frecuencia de precisión depende de qué. Primero, la intensidad del campo. Para un campo magnético de una tesla, la frecuencia de precisión es de 4 MHz. Este aumenta o disminuye de manera proporcional al campo magnético, de tal manera que un campo magnético de 0,5 tesla, la frecuencia de precisión es de 22.5 MHz y de 2 teslas es de 90 MHz. Entonces, eso es lo que tenemos, un poco más que teórico, como conocimiento general, como para que no alguna vez observan o leen para ver de qué se trata. En un examen de diagnóstico seguro, es un examen de diagnóstico seguro que proporciona una visión más clara del interior de todo el cuerpo humano. Produce imágenes de 2 o 3 dimensiones usando un imán, onda de radio y un computador. No usan rayos X. Eso es lo más importante. Se puede usar un medio de contraste, igual que lo que corresponde a tomografía. ¿Por qué es importante un resonador nuclear? Ayuda a detectar y tratar precozmente una enfermedad. Como ya le decía anteriormente, no excluye a lo que es la tomografía, no excluye a lo que es la ecografía, no excluye, sino se agiliza o ayuda a mayor diagnóstico. Puede ayudar a diagnosticar lesiones traumáticas, trastorno del cerebro, trastorno del sistema nervioso central, procesos expansivos, problemas musculares y osteoarticulares. Por ejemplo, acá, la resonancia magnética nuclear, por ejemplo, es muy bien utilizada en lo que es partes blandas, articulaciones, columna vertebral, ¿entienden? Meniscos, todo eso, entonces le da mucho mejor diagnóstico que cualquier otro método de diagnóstico. Eso es lo que tiene que ser.
Ahora, las limitaciones, como todo examen tiene ventajas y desventajas. Se garantiza exámenes de alta calidad solo si es capaz de permanecer completamente inmóvil el paciente mientras se graban las imágenes. Puede ocurrir que las personas muy obesas no puedan acomodarse en la abertura de una máquina convencional de resonancia magnética. También, como hemos dicho anteriormente, es imposible realizar exámenes en pacientes claustrofóbicos. Entonces son limitaciones del examen como método de diagnóstico muy bueno, pero puede ser también por el sistema del paciente, o no se puede adecuadamente hacer el examen que corresponde. Contraindicaciones. Pacientes donde tengan dispositivos electrónicos como marcapasos, clips quirúrgicos, válvulas cardíacas, implantes auditivos metálicos, antecedentes de trabajo con metales, son contraindicaciones. ¿Por qué? Porque hemos dicho, con resonancia magnética nuclear estamos viendo lo que son campos magnéticos. Entonces, habiendo metal de por medio, le va a alterar todo lo que corresponde al paciente. Eso es lo que tenemos que saber, y ustedes como médicos tratantes, como le decía al principio, saber en qué momento indicar, cuándo indicar y para qué indicar. Acá tenemos un resonador magnético, acá está el magnetismo, acá igual parecido a lo que corresponde a un tomógrafo, ¿me entienden? Pero acá no hay magnetismo, el campo magnético también. Y acá no hay tubo rayos X ni detectores. Igual acá, también otro tomógrafo, otro resonador acá, ¿entienden? Donde todo esto se produce un campo magnético especial, pero la mesa sigue yendo para acá, desplazándose para atrás. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta de por medio. Felicidades, Delso. Muchas gracias, doctora María. No tienes de qué. Interesante, muy bien tu tema. Gracias a mi profesor Wilder. Sí, él ha estado acá. Uno de tus ¿Sí? alumnos más. Ya, muchas gracias. Más. Ya, Cuídate, chao. ya, ya, gracias. A ver, doctor, esperamos. Si tienen un minuto para ver si tienen alguna. Esperamos normal. Es importante que haya una pregunta, o entendido bien o qué es lo que quiere, ¿ya? Sí, correcto, doctor. A ver si esperamos. ¿Se puede intervenir? Buenas tardes. Claro. Sí, doctor. Mi consulta era con respecto en la última diapositiva, la penúltima, mencionó que en los pacientes, por ejemplo, como implantes auditivos, hay implantes auditivos internos como el implante coclear. Bueno, desconozco mucho el tema, pero en estos pacientes en los cuales tengan este tipo de implantes o como un marcapaso, y en caso esto requieran de la resonancia magnética, ¿hay una manera en la cual se les puede hacer para que ellos lleguen a tenerla o se tiene que ir por otros pasos para este tipo de pacientes? ¿Hay una manera de aún así hacerles la resonancia magnética por más que tengan esos marcapasos o audífonos, entre otros? Bueno, lo que tiene que tener conocimiento es lo siguiente. Si el paciente tiene algún metal dentro del organismo, cualquiera que sea, es una contraindicación absoluta para indicarle un estudio de resonancia magnética. Porque hay un magnetismo, un campo magnético, y el metal con el campo magnético se cruza y malogra todo al paciente y al equipo. Entonces ya el médico tratante debe saber eso y buscar cualquier otro método mientras que no sea resonancia magnética nuclear. Es una cosa excluyente y absoluta la que no puede ser porque corresponde para ese tipo de diagnóstico. Ah, ya, doctor. Sí, lo mencionaba porque, por ejemplo, en el caso de algún tipo de radiaciones existen lo que son las cámaras de Faraday, que evitan, digamos, de que un cuerpo choque, bueno, su radiación no se vea expuesta a la parte exterior y se pueden aislar ciertas áreas en algunos artefactos. Pensé que quizás en los pacientes se podría hacer lo mismo o quizás había ese tipo de excepciones. Pero sí me resolvió la duda. Gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguna cosa más?
todos han entendido, están todos conformes. Doctor, disculpe, yo tenía una pregunta. A ver, En la parte que mencionó sobre el esquema de tubos de rayos X, que por cada impacto se libera 99% de calor y uno de rayos X, por la parte de la ventana ¿no se podría liberar también calor o hay alguna protección ahí? está bien, por la parte de la ventana libera calor y, ¿cómo se llama? Calor y rayos X, es normal. Pero como la ventana es pequeña, lo más pequeño posible, sale más rayos X que calor. Y otra cosa, como el tubo en sí está revestido de, como le decía, primero está vacío, segundo está con aceite y segundo por plomo. Entonces va a salir, pero poco. Si no, si fuese mucho calor, si no se disipara el calor, el tubo se funde y no desaparece. Pero ya, ¿cómo se llama? Científicamente está qué cantidad de aceite tiene que tener ese tubo, qué cantidad de plomo que tener para que disipe todo el calor, ¿me entiendes? Y aparte, los tubos mucho más grandes ya tienen un ventilador interno. Aparte del aceite, aparte del plomo, ya disipa con el ventilador interno. Esa es parte de la fabricación. Ok, gracias, doctor. Doctor, buenas tardes, disculpe. Usted mencionó los efectos somáticos de... ¿Usted me podría decir, por favor, cuál era el rango para generar este daño? ¿Cuál es el rango mínimo, por favor? Claro, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos hay dos tipos de situaciones. Cuando uno ve los efectos determinísticos, por ejemplo, también dijimos alta radiación, ese sí o sí va a tener efectos, ¿entiendes? En cambio, los otros somáticos, que puede ser que sí, puede ser que no, nadie le puede decir que si a uno puede ser, por un ejemplo así teórico, le puede ser 300 o 300, por ejemplo, de radiación, pero a otro le hacen con 50 y le hacen más de radiación. Entonces, lo que hay que evitar es exponer indistintamente a los pacientes, ¿entiendes? No hay una cantidad determinada que a partir de te puede producir una neoplasia, o a partir de te va a producir una lesión, no. ¿Entiendes? Depende de cada uno de los pacientes que influye, no se sabe de qué se debe, ¿entiendes? Pero solamente que sí, que células primordiales, células jóvenes, puede producir una lesión por el efecto de los rayos X, entonces hay que evitar que sea, ¿entiendes? Ok, gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Una Buenas tardes. consulta. Más que una duda, es una curiosidad, ¿no? En Perú existen o hay variedad de aparatos como tomografía, porque según tengo entendido, o tomógrafos, porque según tengo entendido son algo escasos, o al menos en el MINSA o en otras instituciones, no sé, quisiera consultar eso. ¿Cuál es su pregunta? Si en Perú o en nuestras instituciones médicas, nuestro centro de salud, hay disponibilidad de tomógrafos o de otros aparatos más avanzados, ¿no? Claro, desgraciadamente, como digo, estamos escasos de este tipo de aparatos, lo que es en MINSA. En MINSA menos, mucho menos estamos abandonados, de salud también, pero mucho menos. Entonces solamente lo que tenemos a nivel de la parte privada. Entonces ya entramos en un campo muy álgido en el sentido de decir, es la política de salud, ¿entiendes? Donde en otros países un hospital, por ejemplo, como el Hipólito Unanue, debe tener sus 2 tomógrafos, debe tener un resonador, ¿entiendes? Por la cantidad de camas que tiene, por la cantidad de pacientes que maneja, pero en nuestros medios ningún hospital de MINSA tiene un resonador. Ninguno, ¿entiendes? Entonces estamos limitados a eso, pero eso no es por falta de recursos, sino por falta de política de salud. Es una lástima. Esperemos cuando ustedes ya sean médicos, algunos, ustedes ya lleguen a ocupar unos cargos, modernicen los servicios de salud. Esa es la realidad actualmente, ¿ya?
Comprendo, doctor. Muchas gracias. Joseph. Sí, doctor. Doctor Delso, muy agradecido la clase. Muy bien, jefe, muchas gracias. Si no hay preguntas, ya me voy a descansar ya. Muy bien, doctor. Vamos a pasar lista a los alumnos. Nos vemos, gracias, suerte. Chao, doctor Delso. Gracias. Ya no te Ah, vayas buenas a tardes. poner la distribución de grupo. ¿Cómo? Doctora, le van a pasar su grupo en la tarde, hoy día. Al doctor Delso también, a todos los profesores hoy día, el delegado se ha comprometido a pasar el grupo de alumnos. ¿Va a ser en estos momentos? No, en la tarde, doctora. Allá. Seguramente le van a hacer llegar a su correo. Ah, ya, ok. Ya, gracias. Entonces ya puedo salir, ¿no? Sí, doctora, sí. Joseph, ¿pasamos lista? Sí, doctor, a ver, empiezo. Bueno, a los alumnos les digo de que cuando me escuchen su nombre, prendan su cámara para verlos. ¿Entendieron?